Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende. Con Antonio Alcocer. Bueno amigos, seguimos con las medidas de capacidad y de volumen. Entonces tenemos un problema que el señor tiene una piscina, ¿verdad? Y quiere llenarla para el verano. Entonces decidió comprar agua en vez de usar la de su contador, porque le sale más barato. Entonces la piscina tiene 25 metros de ancho, 50 metros de largo y tiene una caída desde 1 metro en el lado menos profundo hasta 3 metros en el lado más profundo. La pregunta es: ¿cuántos litros de agua necesita para llenar esa piscina, la del patio de su casa? Vamos a resolverlo. Pues si te fijas, para resolver el prisma rectangular tuve que coger la piscina, y hacer un plano imaginario, que es todo lo que está en rojo de la piscina, porque como va desde 1 metro a 3 metros, mira, te lo indico acá, tiene de profundidad 1 metro este prisma que está aquí y 2 metros este prisma que está aquí. Y entre los dos pues son los 3 metros de la piscina. Aquí están los 25 metros de ancho, aquí, y los 50 metros de largo. Por lo tanto, vamos ahora a ver la solución de prisma rectangular y pasamos después al prisma triangular. Vamos a ello. Pues lo primero que vamos a hacer es buscar el volumen de ese prisma rectangular. Para eso vamos a tener que utilizar esta fórmula. El volumen es igual a el área de la base, por la altura, área de la base por la altura. El área de la base lo vamos a resolver multiplicando. El área de la base va a ser, entre paréntesis, 50 metros por 25 metros por la altura, que es 1 metro. Entonces el volumen, esto es una V, el volumen es igual a 1250 metros cúbicos. ¿Por qué cúbicos? Porque aquí hay metros y aquí hay metros, y cuando multiplicas las tres cantidades te da metros cúbicos. Y vamos a resolver el prisma triangular. Si te fijas, el prisma triangular sale, nuevamente te repito, que hice un plano color rojo y hice el prisma rectangular, el cual ya resolvimos, que tiene 1250 metros cúbicos, y un prisma triangular que es el que tiene 2 metros. Pero para eso voy a tener que resolver primero este triángulo recto que está aquí, que es este que está aquí marcado ya, y este que está aquí. Esta figura es la misma que esta, y aquí te indico los valores de estas medidas: 50 metros de largo, 25 de ancho y 2 de profundidad. ¿Por qué? Porque el tercero es de este prisma que está aquí. Pues para resolver primero el rectángulo, que es este que está aquí, vamos a usar la fórmula de siempre. Entonces decimos que el área de la base es igual a 50 metros, seguimos las instrucciones, 50 metros por 2 metros, y esto lo dividimos entre 2. O sea, lo que estamos haciendo es sustituir en la fórmula las medidas. Entonces el área de la base es igual a 50 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque 50 por 2 es 100, dividido entre 2 es 50 metros cuadrados. O lo puedes simplificar y te daría como quiera 50 metros cuadrados. Bien, ya hecho esto, lo que hacemos es
buscar el área. Vamos a la fórmula. El volumen 2, míralo acá, volumen 2 es igual al área de la base, ¿ok? Por ancho. O sea, el área de la base, que es 50 metros, por el ancho, que son 25 metros. Entonces, decimos que el volumen 2 es igual. El volumen 2 es igual a 50 metros cuadrados por 25 metros normales. Y el volumen 2 es 1200, es igual 1250 metros cúbicos. ¿Por qué cúbicos? Porque estos son metros cuadrados y estos son metros cúbicos. Y ahora lo que vamos a hacer es que esta cantidad que está aquí la vamos a sumar a esta otra cantidad de este prisma rectangular. Y lo podemos hacer, primero me voy a tener que ir de la pantalla porque necesito el espacio. Y vamos a resolverlo. El volumen total va a ser igual, ¿ok?, al 1250 a 1250 metros cúbicos, ¿ok?, más 1250 metros cúbicos. Esto me va a dar un igual a 2500 metros cúbicos. Pero como necesitamos saber los litros exactos, pues nada, hacemos la conversión. Ya yo en otros videos anteriores ya te di cómo se hace la conversión, y el volumen total es igual a 2.500.000 litros de agua. Y esa será la solución al problema completo. ¿Ok? Nada, te queda solamente dame un like, por favor, suscríbete a mi canal, marca la campana y compártelo con tus amistades. No te olvides de tus amistades. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.